Contestaciones asombrosas a la oración. Número 1. Es decisivo mantener una vida diaria de oración. No debe haber descuido en esto. El más ligero descuido podría costarnos caro. En una ocasión, un mercader cristiano de Armenia llevaba sus mercancías por caravana a través del desierto a un pueblo en la Armenia turca. Habiendo sido levantado en un hogar cristiano, él había formado el hábito de orar diariamente entregándose en pleno en las manos de Dios. Para esos días el país estaba infestado de bandidos que se dedicaban a robar las caravanas. Una de esas bandas había estado siguiendo al mercader cristiano con las intenciones de robarles en cuanto acamparan. Esa noche y bajo el amparo de la oscuridad, se acercaron. Todo estaba muy tranquilo. No parecía haber guardias, pero cuando se acercaron los bandidos quedaron asombrados, pues unas paredes muy altas, que nunca habían estado allí, rodeaban la caravana. Aleluya. La próxima noche se acercaron y allí estaban aquellas paredes inexpugnables. La tercera noche las paredes estaban allí, pero habían brechas en ellas y por ahí los bandidos penetraron al interior. El capitán de los ladrones, aterrorizado por el misterio, despertó al mercader. «¿Qué quiere decir esto?», preguntó. «Desde que salieron al desierto les hemos estado siguiendo tratando de robarles. La primera y segunda noche encontramos paredes muy altas alrededor de la caravana, pero esta noche hemos entrado por brechas dejadas en las paredes. Si nos dice el secreto, no le molestaremos». El mercader le dijo: «Mi amigo, lo único que hago es orar a mi Dios todas las noches, y me entrego a Él y entrego a todos los que van conmigo. Confío en Él plenamente para librarme de todo mal. Pero en esta noche estaba tan cansado que solo hice una oración a medias. A eso se debe que ustedes hayan podido entrar». Los bandidos quedaron tan conmovidos por tal testimonio que allí mismo todos se entregaron al Señor Jesucristo y fueron salvados. De ladrones de caravanas, ellos vinieron a ser hombres temerosos de Dios. El mercader armenio jamás se olvidó de aquella brecha en la pared de oración. Aleluya. La oración debe ser un hábito de vida. Diariamente debemos orar en abundancia. La oración se debe volver tan natural como la respiración. Con oración diaria y ferviente, los hombres derrotan las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y que ningún esfuerzo humano podría derrotarlas. La oración continua mantiene a raya al enemigo y un cerco de protección es levantado alrededor de nosotros. Gloria a Dios. Número 2. Cuenta una madre cristiana que un día, poco antes de terminar el curso escolar, sintió de pronto un temor muy grande que entró en su corazón. Algo trágico iba a suceder. Se acordó de su niño que estaba en la escuela. Entendí que era una advertencia de Dios y comencé a orar. Oré hasta sentir un gran alivio. Me puse de pie y di gracias a Dios. Cuando vi a mi hijo regresar corriendo de la escuela, salí fuera de la casa a recibirlo. Me informaron que el niñito del vecino había sido golpeado por un automóvil. Mi niño tenía una expresión de asombro en su cara. Me dijo: «Mamá, ese carro debió haberme golpeado a mí también, porque yo cruzaba la calle junto al otro niño, pero algo como un viento me levantó y me sacó fuera de la carretera». Le dije que fue la mano de Dios que lo libró del peligro terrible. Era el resultado de la oración ferviente que atravesó a través de la trampa del enemigo para destruir el niño de la sierva de Dios. Aleluya. Número 3. 6 hermanos en la fe guiaban una noche moviéndose hacia la ciudad de Toronto. Era como la 1 de la mañana. Al entrar en un trecho muy solitario, vieron una bandera blanca que hacía señales a un lado de la carretera. Pensando que había alguien herido, detuvieron el auto y dieron marcha atrás hacia el lugar donde habían visto la bandera. 2 hombres con los sombreros bien inclinados sobre los rostros se movieron hacia el carro. Ellos le pusieron los seguros a las puertas. Los hombres se pararon a ambos lados del vehículo y trataron de abrir las puertas. No se veían luces de carro alguno en la carretera. Los hombres demandaban que los llevaran a pesar de que el carro iba lleno. Entonces oramos a Dios que nos salvara y de pronto aparecieron 2 luces muy brillantes que inundaron nuestro auto de luz y aún todo el frente del mismo. Las luces eran tan fuertes que los hombres soltaron las puertas y se pararon a mirar las luces. Nosotros aprovechamos para partir a toda prisa. Miramos hacia atrás a ver si el carro nos seguía, pero solo se veía la figura de los hombres, mas no había luz alguna. Dimos gracias a Dios por contestar nuestra oración. Aleluya. Número 4. Durante los últimos días de la guerra civil, el estado de Georgia sufrió de una terrible sequía que secó todos los arroyuelos menores y los pozos de la región. No quedó fuentes de agua alguna para suplir a los miles de prisioneros federales confinados en aquel campamento. Muchos tenían fiebre y la sed se acentuaba. Esa condición existió por días. Los hombres en su delirio hacían hoyos en la tierra en un esfuerzo desesperado por encontrar agua. Finalmente, y ya sin fuerzas ni para moverse, cayeron de rodillas y oraron a Dios que les enviara alivio. Mientras oraban, cayó un rayo que golpeó el lado de la colina. Una fuente de agua fresca y cristalina brotó al instante y los hombres calmaron la sed abrasadora que les consumía. Su oración ferviente había sido milagrosamente contestada. Gloria a Dios. Número 5. Cuenta una pareja cristiana
que durante la última guerra mundial sus 4 muchachos fueron llamados al servicio militar. Ambos oraron y reclamaron la promesa del Señor en el Salmo 91:11, que dice: «Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos». Al finalizar la guerra, los 4 regresaron completamente salvos. Aleluya. En agosto de 1943 recibieron carta de uno de ellos. Iban a tratar de tomar la isla de Kiska, donde como 10,000 japoneses estaban bien fortificados y escondidos. La isla fue bombardeada, pero todos los lugares de entrada estaban bien defendidos. Parecía imposible entrar y tomarla. La pareja de hermanos oraron fervientemente a Dios y le pidieron que no matara a los japoneses, pero que los sacara a todos de la isla. Parecía algo imposible, pero creíamos que no hay nada imposible para Dios. Abrieron la Biblia para una promesa y leyeron en Daniel 6:27, que dice: «Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra». Un reportero del periódico, describiendo el ataque, dijo: «Como 10,000 japoneses pudieron desaparecer de la isla de Kiska sin ser descubiertos. Es un milagro. Cuando los soldados americanos invadieron a las 2 de la mañana, ni un solo tiro fue disparado. Nuestro Dios es refugio y poderosa fortaleza. Aleluya». Número 6. La señora W. Gogh cuenta cómo, por la oración, Dios libró milagrosamente a su hijo, el capitán Wilford de Wower, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. A las 2 de la mañana, ella y su hija, la evangelista Wilma Gower, fueron despertadas por un ángel que se les apareció y las tocó y les hizo entender que su hijo estaba en gran peligro. Comenzaron a orar por él con gran desesperación hasta que la carga de oración fue quitada. Entendieron que Dios las había escuchado y la oración había sido contestada. Gloria a Dios. Más tarde el capitán les describió lo que había sucedido. A la hora exacta en que ellas oraban, a él le dieron órdenes de reconocer un territorio para una misión especial. Hubo un error en las órdenes y él se encontró entre el fuego de cañones de americanos y alemanes. Las balas silbaban a su alrededor. Tratando de volver atrás, se detuvo cerca de un árbol y si hubiese extendido la mano, hubiese podido tocar varios soldados alemanes. Ellos no lo vieron y Dios lo guió milagrosamente de vuelta a sus hombres sin un rasguño. En los 20 meses de combate nunca recibió ni la más leve herida y regresó sano y salvo al finalizar el conflicto. Gloria a Dios. Número 7. Durante la Primera Guerra Mundial y para el comienzo de 1918, los ejércitos de Francia e Inglaterra estaban prácticamente derrotados. Hablando de la crisis en el frente de guerra, una de las revistas militares más importantes publicó un artículo titulado «La caballería blanca». La revista expresó que el avance enemigo se concentraba sobre Bethune y que un gran bombardeo de altos explosivos y fuego de ametralladoras se habían lanzado para preceder el ataque masivo a la bayoneta que vendría. De repente el fuego enemigo se concentró en una elevación de terreno más allá del pueblo. El terreno ahí estaba absolutamente deshabitado. Sin embargo, el fuego enemigo de cañones y ametralladoras lo barrió de extremo a extremo con una lluvia de plomo. De pronto el fuego enemigo cesó y en el silencio absoluto que siguió se levantó un clamor de acción de gracias. La densa línea de tropas alemanas que había comenzado a moverse hacia adelante en formación masiva y hacia la victoria se detuvo, y mientras los ingleses observaban, de pronto tiraron las armas y huyeron llenos de pánico. La explicación para la huida y el pánico de los alemanes se conoció por el reporte que el servicio de inteligencia obtuvo interrogando prisioneros alemanes. Uno de esos reportes vino de un oficial alemán que dijo: «Nos dieron la orden de avanzar en formación en masa y nuestras tropas marchaban cantando victoria cuando Fritz, mi teniente, me dijo: capitán, fíjese en aquel terreno abierto que está detrás de Bethune. Hay una brigada de caballería que viene hacia adelante por entre el humo». Deben estar locos los ingleses para lanzar una fuerza como esa al descubierto. Fíjese que todos visten uniformes blancos y montan caballos blancos. Extraño, dije. Nunca oí que los ingleses tuvieran una caballería blanca. Siempre han peleado a pie y visten de caqui. El teniente replicó: se ven muy claros ahora. Vea, están ya al alcance de nuestros cañones. Serán hechos pedazos en poco tiempo. Vimos los proyectiles explotar entre los caballos y sus jinetes, los cuales seguían hacia adelante a un trote lento y en perfecta formación. Cada hombre y cada caballo en su sitio exacto. Pocos minutos después, nuestras ametralladoras abrieron fuego y lanzaron sobre la caballería una lluvia de plomo, pero hacia adelante seguían y ni un solo hombre o caballo se caía. Firmemente avanzaban, se veían claros bajo un sol muy brillante, y unos pasos al frente de ellos cabalgaba su líder. Era una figura impresionante de hombre cuyo pelo brillaba como el oro sobre su cabeza desnuda. A su lado colgaba una gran espada, pero sus manos reposaban suavemente sobre las riendas de su corcel. A pesar de la intensa lluvia de proyectiles y balas de ametralladoras, la caballería blanca seguía avanzando hacia adelante, y venían, nada los detenía. Un temor terrible cayó sobre mí, y me volví para huir. Sí, yo, un oficial de la Guardia Rusa, huí lleno de miedo.
Cientos de hombres, aterrorizados, gritaban a mi alrededor como niños y tiraban las armas y todo lo que les pudiera impedir correr a toda prisa, lejos de la caballería blanca y de su líder. Es todo lo que tengo que decir. Estamos derrotados. Hemos sido derrotados por la caballería blanca. No lo puedo entender, no lo puedo entender. De la información del capitán del primer cuerpo de inteligencia del primer cuartel general del ejército inglés en 1916 a 1918. Cuando todo parecía perdido, Dios respondió al clamor incesante de miles de creyentes que intercedían clamando a Dios por misericordia. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. Número 8. En el mes de octubre de 1976 nos movimos a predicar una gran campaña en Barranquilla, Colombia. Al llegar a la ciudad llovía a cántaros. Me informaron que ese tiempo era de lluvia y que era raro el día que no llovía. Para ellos era invierno. Les dije, si Dios me envió, oramos y le pedimos a Él que cambie el invierno por verano y no permita que nos llueva. Aleluya. Fue algo maravilloso. Dios obró literalmente como lo pedimos. Fueron 22 días de campaña. Se ponía el cielo negro. Parecía que iba a caer un diluvio, pero orábamos y se desaparecía. No nos llovió ni un día. Dios transformó el invierno en verano. Aleluya. Al terminar la campaña, algunos inconversos nos pidieron que oráramos para que lloviera, pues se le iban a arruinar las cosechas. Gloria a Dios. Número 9. Durante los días de la campaña en Jersey City, en agosto de 1976, nos anunciaron una tormenta. Conforme el pronóstico del tiempo, el temporal pasaría por Nueva Jersey como a las 8 de la noche. Por radio se prohibió salir a las gentes y se anunció que los puentes y túneles estaban ya cerrados. Oré a Dios para que me guiara y no me permitiera fallarle. Era una situación difícil. Sentí el Espíritu Santo cuando me mostró que me fuera a predicar. Salimos desde Nueva York, donde nos hospedábamos, y llegamos bajo la lluvia al lugar de la campaña. Bajo capas y paraguas, habían allí como 300 personas reunidas alabando a Dios. Clamé a Dios para que retrasara el temporal y me permitiera predicar y orar por los enfermos. Dios obró en forma gloriosa. Bajo el frío y la lluvia, predicamos. Al hacer el llamado, 11 almas preciosas vinieron a Cristo y luego oramos por los enfermos y obró milagros de sanidad. A eso de las 10 de la noche terminamos y nos marchamos. Como a las 11 de la noche pasó el temporal y los árboles se doblaban ante la furia del viento. Aleluya. Dios no permitió que la tormenta pasara hasta que no termináramos el culto y llevamos la bendición a los enfermos y a los perdidos. Aleluya. Número 10. Marchamos una noche a un culto en un campo de Lares. Llovió hasta que se inundaron las carreteras y los caminos. Regresábamos a eso de las 9 de la noche y de pronto noté que la estación Wagon Chevrolet en 1960 se llenaba de agua. Habíamos entrado en un trecho de carretera inundado y cuando nos dimos cuenta, el agua había subido hasta los asientos. Quedamos sentados dentro del agua y esta seguía subiendo. La guagua se apagó. El motor estaba casi todo bajo el agua. Traté de prenderlo, pero solo un clic era la respuesta a mis esfuerzos. No parecía posible que saliéramos de aquel atolladero. El agua seguía descendiendo de las colinas al lado de la carretera y el nivel del agua en el vehículo subía. La situación era desesperante. Oré entonces a Dios con desesperación y le dije, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? No lo sé, pero sí creo que tú nos vas a sacar de aquí, aunque tengan que venir ángeles a sacarnos por el aire. Seguí clamando y esperando. De pronto el Espíritu me dijo, préndela. Parecía ridículo probarlo. La batería, gran parte del motor, etc., estaba bajo el agua. Ya había tratado antes y solo un clic, casi imperceptible, era la respuesta. Al hablarme el Señor, probé de nuevo. Fue algo increíble. La guagua prendió en forma instantánea. La hélice del motor giraba debajo del agua. Más bien parecía una lancha de motor que un automóvil. Con casi todo el motor bajo el agua y nosotros sentados en agua, el vehículo se fue moviendo lentamente hacia adelante. Yo no sabía ni lo que era carretera, pues todo era semejante a una laguna. Aleluya. Corrimos en esa forma un trecho muy grande hasta que pude, bastante al frente, notar dónde aparecía la carretera. Por fin salimos del atolladero. Ya fuera de la laguna seguimos adelante rumbo a mi hogar. Dios había obrado un milagro increíble ante nuestros ojos. Lo imposible para los hombres es posible con Dios. Aleluya. Número 11. Para los días de la Guerra Civil Americana por la liberación de los esclavos, el general Sickles estaba herido en una habitación en Washington. Apenas había pasado días de la gran victoria en Gettysburg. El presidente Lincoln visitaba al general y le preguntó si había estado muy preocupado por la batalla de Gettysburg. El presidente dijo no lo estaba. Casi todos los de mi gabinete lo estaban, pero yo no tenía temores. El general le preguntó cómo era posible esto. El presidente Lincoln le replicó, le contaré cómo fue. En lo más crítico de su campaña, ahí cuando todos estaban prácticamente en pánico y nadie sabía lo que sucedería, yo me encerré en mi habitación y me arrodillé. Le oré a Dios por la victoria en Gettysburg. Le dije que era su guerra y nuestra causa por abolir la esclavitud era su causa. Hice un voto con Dios que si Él se ponía al lado de nuestros muchachos en Gettysburg, yo me mantendría para Él. Después de orar, una dulce sensación de seguridad llenó mi alma y sabía que el Dios Altísimo había tomado todo en sus manos y que todo saldría bien. Por eso no tenía ningún temor. Dios no hace acepción de personas. El que se humilla y le busca, le encuentra. Búscale tú, humíllate a Él y no fallará en contestar tus oraciones.
Amén. Número 12. Era tarde en la noche. Se oyó un toque en la puerta. Un nativo susurró a la misionera: las gentes se han reunido, planean matar a todos los cristianos. Ustedes serán matados si los encuentran. Cuando toquen los tambores es la señal para salir a asesinar a los cristianos. Escóndanse a tiempo ustedes. Esto ocurría en la isla de Java en 1942. Los japoneses la habían capturado. Era la oportunidad de acabar con los cristianos. Eran solo 4 mujeres y un niño en el hogar. ¿Qué podrían hacer? El único recurso era la oración. Se reunieron en el comedor y trataron de orar, pero los oídos esperaban escuchar los sonidos fatales de los tambores. Solo Dios era su esperanza. A la distancia sonaron los tambores. En pocos instantes, una horda de hombres armados con lanzas y cuchillos se lanzaría a asesinar a los cristianos. Oraron de nuevo: oh Señor, muéstranos cómo orar. Oraban y miraban por la ventana. De repente se acordaron de la oración de Eliseo: Señor, hiere esta gente con ceguera. Gritaban al Señor desesperadas: ciega sus ojos, no les permitas ver este lugar. De repente la multitud alocada apareció moviéndose por la carretera que conducía a la casa. Los corazones del grupo de cristianos indefensos parecían que dejaron de latir. Los asesinos armados de lanzas y gritando siguieron acercándose a la casa. De pronto pasaron cerca de ella y ni siquiera miraron hacia el hogar. Uno a uno pasaron y se perdieron fuera de la vista. Las oraciones fueron sustituidas con alabanza. Qué rato de gritar y clamar pasaron dando gracias a Dios por su bondad y misericordia para ellas. 4 mujeres y un niño. Había probado que Dios es capaz de cuidar los suyos sin ayuda de nadie. Aleluya. Número 13. En la provincia de Gansu, en mayo de 1942, se desató una terrible sequía y desde febrero a mayo no llovía. Las cosechas estaban casi arruinadas. El gobierno había ordenado oración a sus ídolos por toda la región. La sequía siguió adelante. En mayo, el evangelista Wong llegó para una campaña. El pastor Ho temía que sería inútil debido a la sequía, pero decidieron orar. La hermana Ho, llena del Espíritu, dijo: ayunen y oren por 7 días. La lluvia caerá y habrá un gran milagro. No teman. Ellos obedecieron. La gente oyó de esto y se maravillaban. Usualmente ellos culpaban a los cristianos por las sequías. ¿Enviaría el Dios de ellos la lluvia? Los cristianos, en un número como de 50, comenzaron a orar en ayuno. Pasaron 5 días y en la mañana del 5.º día, la hermana Jack, la cristiana más consagrada y la más conocida en el pueblo, de repente cayó muerta. El Espíritu dijo que continuaran orando. Muchos de los habitantes del pueblo oyeron y vinieron a ver. Preguntaron por qué no la enterraban, pero los creyentes siguieron orando. Pasó el 5.º y el 6.º y el 7.º día. Se aglomeró la gente y demandaban el entierro. En la mañana del 8.º día, cuando 7 días completos se habían terminado, de repente la señora Jack se levantó alabando al Señor. La gente escuchó y vinieron muchos. Estaban asombrados al verla viva y bien. Multitudes llenaron el lugar cuando de repente nubes llenaron el cielo y la lluvia comenzó a caer. Llovió toda la noche y el día y también el próximo día. Los campos se empaparon y las cosechas se salvaron. ¿Por qué? Porque los cristianos despreciados ayunaron y oraron a su Dios, al Dios vivo. Muchos que antes se burlaban al oír de Jesús, el Hijo de Dios, ahora creyeron y fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, y un gran avivamiento fue manifestado. Gloria a Dios. Cristo dijo: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36.